Bienvenidos una vez más a este canal. Me hace muchísima ilusión tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo. Y hoy tenemos un tema jugoso, un tema que va a dar mucho de qué hablar. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Les invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo, la farándula y por supuesto los dramas. Y para ustedes, mis fieles seguidores, gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional. Me llenan de energía. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y exitosas, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus increíbles papeles, de sus looks espectaculares o de su talento innegable, no. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de rumores, de especulaciones, y de una mentira que al parecer la hundió. Sí, amigos, porque en el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo, ¿verdad? Y a veces para mantener esa imagen, se recurre a estrategias, digamos que un poco arriesgadas. Y Demet, al parecer, se vio envuelta en una situación que, aunque pueda parecer simple a primera vista, terminó por revelar una verdad incómoda. Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Recordemos que Demet, después de su sonado divorcio con Oğuzhan Koç, fue protagonista de muchos titulares. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre al acecho, comenzaron a buscar nuevas parejas, nuevos romances, y por supuesto, nuevos escándalos. La vida de una estrella turca, especialmente después de un divorcio mediático, se convierte en un campo minado de expectación y escrutinio público. La búsqueda de una nueva historia, de un nuevo romance, es casi una obligación para los medios, y los fans, ávidos de novedades, se convierten en detectives aficionados, analizando cada foto, cada gesto, cada comentario en redes sociales. Asterisco asterisco el contexto, el divorcio y la búsqueda de una nueva historia asterisco asterisco. El divorcio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco, fue un evento significativo en el panorama de la farándula turca. La pareja, que había sido objeto de atención desde el inicio de su relación, se casó en una ceremonia que fue ampliamente cubierta por los medios. La noticia de su separación, por lo tanto, generó un gran revuelo. Los detalles de la ruptura, las posibles causas, y por supuesto, quién sería la próxima persona en la vida de Demet, se convirtieron en los temas de conversación más recurrentes en los medios y en las redes sociales. En este contexto de intensa atención mediática, cualquier interacción de Demet con otro hombre se convertía inmediatamente en un posible romance. Los paparazzi, cual cazadores de noticias, se dedicaron a seguir cada uno de sus pasos, esperando capturar alguna imagen que pudiera alimentar los rumores. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con los fans analizando cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de pistas sobre la vida amorosa de la actriz. Asterisco asterisco la chispa en Erkenci y la fantasía del amor real, Can Yaman asterisco asterisco. Fue en este ambiente de expectativa y especulación donde surgió el nombre de Can Yaman. La química entre Demet y Can en la exitosa serie Erkenci era innegable. La serie, que se convirtió en un fenómeno a nivel internacional, narraba la historia de amor entre una joven soñadora y un fotógrafo exitoso. La conexión entre los personajes interpretados por Demet y Can, tanto en la pantalla como detrás de ella, era palpable. Los fans, embelesados por la romántica historia, comenzaron a soñar con la posibilidad de que esa chispa se trasladara a la vida real. La química entre los dos actores era tan intensa que era inevitable que los fans comenzaran a especular sobre una posible relación. La serie se convirtió en un éxito rotundo, y Demet y Can se convirtieron en dos de las estrellas más populares de Turquía. La combinación de su atractivo físico, su talento actoral y la romántica historia que interpretaban en la pantalla, generó una legión de seguidores que deseaban verlos juntos también en la vida real. La prensa, por su parte, se sumó a la euforia de los fans, publicando noticias y artículos que alimentaban los rumores de un posible romance. Las fotos de los actores juntos, las declaraciones ambiguas, y los supuestos encuentros fuera del set de grabación, se convirtieron en el material de trabajo de los medios de comunicación. Asterisco asterisco el silencio estratégico y la ambigüedad como arma asterisco asterisco. En un principio, tanto Demet como Can optaron por el silencio. Ni confirmaron ni negaron los rumores. Esta estrategia, aunque puede parecer simple, es común en el mundo del espectáculo. La ambigüedad, en ciertos casos, puede ser un arma muy poderosa. Al no negar ni confirmar, se mantiene la expectación, se alimenta el interés del público, y se genera un mayor impacto mediático.
El silencio de los actores generó aún más especulaciones. Los fans se aferraban a cada detalle, a cada gesto en busca de alguna pista que confirmara o desmintiera la supuesta relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con los fans divididos entre los que creían en el romance y los que lo consideraban una mera estrategia publicitaria. La ambigüedad de Demet en particular fue interpretada de diferentes maneras. Algunos la veían como una señal de que sí existía algo más que amistad con Can. Otros, en cambio, creían que se trataba de una táctica para mantener a la audiencia enganchada a la serie y a su imagen. Asterisco asterisco el juego de las indirectas y la alimentación de la especulación asterisco asterisco. En medio de este ambiente de especulación, Demet, en lugar de alejarse de los rumores, pareció alimentarlos. A través de entrevistas, de comentarios en redes sociales, y de gestos ambiguos, la actriz dejó entrever que entre ella y Can podría haber algo más que una simple amistad. No se trataba de afirmaciones directas, sino de insinuaciones, de guiños, de palabras que dejaban espacio para la interpretación. Demet, con su sonrisa y su coquetería, mantenía viva la llama de los rumores, generando aún más expectación en el público. Este juego de las indirectas, aunque en principio podría haber beneficiado su imagen, a la larga, se convirtió en un arma de doble filo. La estrategia, si bien logró mantener el interés del público y de los medios, también sentó las bases para una posible decepción y desconfianza. Asterisco asterisco el desinflado de los rumores y la revelación de la mentira, asterisco asterisco. Con el tiempo, la intensidad de los rumores fue disminuyendo. Can Yaman, por su parte, comenzó a trabajar en otros proyectos, y la relación con Demet, si es que alguna vez existió, pareció quedar en un segundo plano. La supuesta relación se desvaneció gradualmente, como una burbuja de jabón. Fue entonces cuando la verdad, según diversas fuentes, comenzó a salir a la luz. Se reveló que la relación entre Demet y Can, o al menos la forma en que se había presentado al público, había sido, en gran medida, una estrategia. Una estrategia de marketing diseñada para mantener a Demet en el centro de atención, para generar interés en su imagen y posiblemente, para potenciar el éxito de la serie Erkencikus. La revelación de la mentira fue un duro golpe para muchos. Los fans, que habían soñado con la posibilidad de un romance entre sus ídolos, se sintieron decepcionados. Los medios de comunicación, por su parte, sintieron que habían sido manipulados. Asterisco asterisco ¿por qué la hundió? El impacto en la credibilidad y la imagen pública asterisco asterisco. En el mundo de la farándula, la credibilidad es un activo muy valioso. La confianza del público es fundamental para el éxito de cualquier artista. Cuando los fans y los medios se dan cuenta de que han sido engañados, la confianza se resquebraja. En el caso de Demet, la estrategia de alimentar los rumores de una supuesta relación con Can Yaman, aunque en principio pudo haber beneficiado su imagen, a la larga, le perjudicó. La percepción de que había manipulado la verdad para obtener beneficio propio, generó desconfianza y afectó su credibilidad. El público, al final del día, es inteligente. Se da cuenta de las estrategias de marketing, de las manipulaciones y de las mentiras. Y cuando se siente engañado, reacciona. En el caso de Demet, la reacción del público fue mixta, pero el impacto en su imagen fue innegable. Asterisco asterisco el resentimiento del público y la pérdida de confianza asterisco asterisco. La decepción del público fue evidente. Los fans, que habían depositado su confianza en Demet, se sintieron traicionados. La percepción de que había utilizado la especulación sobre su vida personal para generar interés en su imagen, causó un resentimiento generalizado. Los medios de comunicación, que se habían volcado en cubrir la supuesta relación, sintieron que habían sido manipulados. La confianza en la actriz se vio afectada, y la cobertura mediática, a partir de entonces, se volvió más crítica. La pérdida de confianza del público en el mundo del espectáculo es un problema grave. La imagen de un artista es su principal activo, y la credibilidad es fundamental para mantener esa imagen. Cuando la confianza se rompe, es difícil recuperarla. Asterisco asterisco el análisis de la estrategia, un error de cálculo, asterisco asterisco. La estrategia de Demet, aunque en principio pudo parecer inteligente a la larga, resultó ser un error de cálculo. La manipulación de la verdad en el mundo del espectáculo es un juego arriesgado. Aunque puede generar un interés inicial, a la larga, puede generar desconfianza y dañar la imagen del artista. La ambigüedad, en ciertos casos, puede ser una herramienta útil.
Pero cuando esa ambigüedad se utiliza para alimentar falsas expectativas y para manipular la verdad, las consecuencias pueden ser negativas. En el caso de Demet, la estrategia de alimentar los rumores sobre su relación con Can Yaman le generó un beneficio a corto plazo, pero le perjudicó a largo plazo. La pérdida de credibilidad, el resentimiento del público y la crítica de los medios fueron las consecuencias de su estrategia. *** Lecciones aprendidas, autenticidad y transparencia ***. La historia de Demet Özdemir nos enseña importantes lecciones sobre el mundo del espectáculo. En primer lugar, nos demuestra que la autenticidad es fundamental. El público al final del día valora la honestidad y la transparencia. En segundo lugar, nos enseña que la credibilidad es un activo muy valioso. La confianza del público es fundamental para el éxito de cualquier artista. La manipulación de la verdad, aunque pueda generar un interés inicial, a la larga, daña la imagen del artista y reduce su credibilidad. En tercer lugar, nos muestra que las decisiones que tomamos en el mundo del espectáculo tienen consecuencias. Cada acción, cada estrategia, tiene un impacto en nuestra imagen pública. Es importante ser conscientes de ello y tomar decisiones responsables. *** La trayectoria de Demet, un legado sólido a pesar del rasguño, ***. Es importante destacar que este episodio, aunque dejó una huella en la imagen pública de Demet Özdemir, no ha afectado su talento ni su éxito. Demet sigue siendo una actriz talentosa con una gran trayectoria. Sus papeles en series como Erkencikus, Doğdu Unep Kaderindir y Adnfara han sido aclamados por la crítica y el público. A pesar del rasguño en su imagen pública, Demet sigue siendo una de las actrices turcas más queridas y exitosas. Su talento, su carisma y su dedicación a su trabajo le han permitido construir un legado sólido en el mundo del espectáculo. ***. La reflexión final, el equilibrio entre la imagen y la verdad ***. La historia de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la imagen y la verdad en el mundo del espectáculo. En un mundo donde la imagen lo es todo, es fácil caer en la tentación de manipular la verdad para obtener beneficio propio. Pero es importante recordar que la autenticidad y la credibilidad son fundamentales. El público valora la honestidad y la transparencia, y la manipulación de la verdad, a la larga, daña la imagen del artista y reduce su credibilidad. La historia de Demet Özdemir nos enseña que en el mundo del espectáculo, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Y que al final, la autenticidad es lo que realmente conecta con la gente. ***. La importancia de la autenticidad en la era digital ***. En la era digital, donde la información se difunde a la velocidad de la luz, la autenticidad se ha convertido en un valor aún más importante. Los fans, los medios de comunicación y el público en general, tienen acceso a una gran cantidad de información sobre la vida de los artistas. Cualquier intento de manipulación o de ocultamiento de la verdad es fácilmente detectable. Las redes sociales, por su parte, han democratizado la comunicación, permitiendo a los artistas conectar directamente con sus fans. Esta conexión directa, aunque ofrece muchas oportunidades, también exige una mayor transparencia y autenticidad. Los fans esperan que sus ídolos sean honestos y genuinos. En este contexto, la autenticidad se ha convertido en un activo fundamental para cualquier artista que desee tener éxito. La capacidad de ser uno mismo, de mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios, es lo que realmente conecta con el público. ***. El papel de los medios de comunicación y la ética profesional ***. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción y el mantenimiento de la imagen de los artistas. Su responsabilidad es informar al público de manera objetiva y precisa. La manipulación de la información, la exageración de los rumores y la falta de ética profesional dañan la credibilidad de los medios y perjudican a los artistas. Los medios de comunicación deben ser conscientes de su poder y utilizarlo de manera responsable. Deben evitar la sensacionalización de los rumores y la invasión de la vida privada de los artistas. La transparencia, la objetividad y la ética profesional son fundamentales para construir una relación de confianza con el público y para garantizar el éxito de los artistas. El impacto en la industria del entretenimiento turca ***. El caso de Demet Özdemir y la supuesta mentira sobre su relación con Can Yaman ha tenido un impacto en la industria del entretenimiento turca.
Ha puesto de manifiesto la importancia de la credibilidad y la autenticidad, y ha generado una reflexión sobre las estrategias de marketing y la manipulación de la información. La industria del entretenimiento turca, como cualquier otra industria, está en constante evolución. Los artistas, los medios de comunicación y las productoras deben adaptarse a los cambios del público y a las nuevas exigencias del mercado. La transparencia, la honestidad y la ética profesional son fundamentales para garantizar el éxito a largo plazo. *** Preguntas para reflexionar y el futuro de Demet ***. Ahora me gustaría plantear algunas preguntas para que reflexionemos juntos. ¿Creen que la estrategia de Demet fue un error de cálculo? ¿Consideran que la mentira la hundió definitivamente? ¿Cómo creen que afectará este episodio a su carrera en el futuro? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? ¿Deberían los medios de comunicación ser más responsables al cubrir la vida privada de los artistas? ¿Cómo debería un artista manejar los rumores y la especulación sobre su vida personal? ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger la imagen de los artistas y garantizar su credibilidad? En cuanto al futuro de Demet Özdemir, a pesar del rasguño en su imagen pública, estoy convencida de que tiene un futuro brillante por delante. Su talento, su carisma y su dedicación a su trabajo le permitirán superar este episodio y seguir cosechando éxitos en su carrera. Espero que esta historia nos sirva para reflexionar sobre el mundo del espectáculo y la importancia de la autenticidad y la credibilidad. Conclusión. Un llamado a la autenticidad y la reflexión ***. En conclusión, la historia de Demet Özdemir nos ofrece una valiosa lección sobre la complejidad del mundo del espectáculo y la importancia de la autenticidad. Nos recuerda que la imagen lo es todo, pero la credibilidad es aún más importante. La autenticidad, la transparencia y la honestidad son los valores que realmente conectan con el público y que garantizan el éxito a largo plazo. Es hora de abrazar la autenticidad, de rechazar la manipulación y de construir una industria del entretenimiento basada en la confianza y el respeto mutuo. Y recuerden, amigos, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la estrategia de Demet fue un error? ¿Creen que la mentira realmente la hundió? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías. El debate está abierto. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero haberles ofrecido una mirada interesante, una perspectiva diferente sobre este tema. Si fue así, no duden en dejarme un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.